Quiero charlar sobre la economía que estamos viviendo, la economía que se viene, esta situación en la cual muchos tienen más preguntas que certezas. No sé, pero bueno, lo importante cuando uno tiene preguntas es hablar con alguien que entiende sobre la materia, y uno de ellos es el economista e historiador Mario Rapoport, para analizar la economía y también la pospandemia. Mario, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, al contrario, gracias a usted por haberme llamado. Por favor. Bueno, Mario, ¿cómo lleva la pandemia? ¿Cómo llegó la pandemia? ¿O cómo llegamos nosotros? No, ¿cómo lleva usted? ¿Cómo llego yo? Bueno, yo estuve medio clausurado hasta ahora. Esperemos que siga así, siga bien, ¿no? Uh-huh. No tuve ningún problema. Siempre que no salga de los límites de mi casa. Bueno, ¿cómo, hablando de límite, hay mucha gente que está muy preocupada en todos los sectores? Porque, bueno, este cierre de actividad más la economía que no venía para nada bien, ha terminado por ver muchos negocios cerrados, muchas pymes con muchos apremios, otras también cerradas, gente que independientemente de cobrar el IFE no le alcanza. ¿Cómo ve la economía argentina en esta plena pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia es como algo que se sobreimpone a una crisis que nosotros venimos viviendo con el macrismo, ¿no? Es decir, creo que y en general el mundo la vive con lo que llamamos la globalización neoliberal, ¿no es cierto? Por lo tanto, las cosas se han agravado considerablemente en todos lados. Uh-huh. Me parece que esa es la base de todo este asunto, ¿no es cierto? Ajá. Y tiene ¿y qué opinión le merece cómo está manejando el Ministerio de Economía la economía de pandemia, y también esta negociación por el canje de la deuda, sabiendo que fuera del canje de deuda vencen otros 38.000 millones este año según el cronograma? Mientras muchos también están esperando el plan económico, ¿no? ¿Hay plan económico? Bueno, ese es un problema, ¿no? Tiene que haber un plan económico. Tiene que hablarse de vuelta del plan económico, porque durante largos años no se habló de planes económicos como si fuera una palabra prohibida, ¿no es cierto? Cuando Europa se recuperó en la posguerra, se recuperó a partir de planes económicos, sea de que si no fuera. Me parece que falta esa. Pero yo creo que el problema esencial es que hay una base económica en Argentina que no funciona, digamos. ¿Cuál es? Y la base económica de Argentina es que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que está vinculada con el campo, obviamente, y con las exportaciones, que vive de eso y nada más. Y el resto de la Argentina que ha vivido durante largos años sobre la base del mercado interno y sobre la base de actividades de servicio, y esa Argentina es la que está sufriendo fundamentalmente esta situación, ¿no? Por supuesto, dentro de la base... Pero la Argentina productiva, de estas pymes, de los negocios que dan empleo y donde también hay una sensible baja no solamente de la producción, de la oferta, de la demanda. Bueno, este es un contexto muy donde el impuesto es enorme, para pagar un montón de cosas, donde hay muchos planes también, algunos podemos coincidir en que son necesarios, y otros donde el Estado es enorme. ¿Qué mirada tiene al respecto? Bueno, yo creo que el Estado es enorme, pero en realidad no es tan enorme como tendría que haber sido. O sea, el Estado no estaba ubicado en la posición que tenía que haber estado, ¿no es cierto? Cuando en Europa, o mismo en Estados Unidos, con la época de Roosevelt, cuando el Estado intervino en serio en la economía. Una de las primeras medidas, por ejemplo, de Roosevelt fue establecer una ley de bancos, donde desaparecieron el 25% de los bancos del país, que se dedicaban nada más que a estafar a la gente. Creo que acá tenemos una ley de entidad financiera, por ejemplo, que viene de la época de la dictadura y que no se ha cambiado. Tenemos un sistema impositivo que puede parecer pesado para algunos, pero en realidad para los que más tienen es muy liviano.
y así sucesivamente, ¿no? Así tenemos un montón de otras medidas. Tenemos un aparato burocrático que en realidad sirve para esconder las cosas, pero no para plantearlas verdaderamente como son. Por eso creo que tenemos que poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el desafío más grande que tiene este gobierno de cara no solamente a esta pandemia, sino a la pospandemia? Porque cuando esto vaya abriéndose las fases, como uno lo quiera llamar, bueno, la economía es inocultable, como tratar de ocultar el sol con la mano. Más la responsabilidad de ver cómo se sale del tema de la deuda y con los compromisos que hay que afrontar, más los compromisos internos de mover la economía de algún modo. ¿Qué orden de prioridad le daría usted a todo esto? Bueno, yo creo que hay que ir hacia adelante y tocar determinados intereses, que son los que se han llevado la riqueza del país. Yo creo que hay dos países, uno, aparte de los dos que le he comentado, hay un país afuera, ¿no es cierto? Un país afuera que tiene dinero en el exterior, que tiene abundante liquidez, algunos han calculado que es casi igual al Producto Bruto Interno, y bueno, me parece que ese es el problema, esa es la falla principal, ¿no es cierto? Nuestras riquezas, que es un país rico, productivo, se han ido acumulando en el exterior y no en el país, a través de la fuga de capitales y a través de otras maniobras de distintos tipos. Ese poder fundamental que nos está, digamos, nos está aplastando desde hace muchos años, ¿no? Y los sectores que pugnan en un sentido distinto no han podido terminar por imponerse, ¿no? Porque ese poder los ha constreñido de alguna u otra forma, a través de la corrupción o a través de la represión o a través de lo que sea. Me parece que ese es el punto esencial. La Argentina, a partir de la dictadura militar, es otra Argentina, no es la misma Argentina de antes. Y me parece que esto es el problema que nosotros vivimos hoy en el país. Esto no ha ocurrido en muchos otros lados, ¿no? Pongo también un ejemplo con el caso de Brasil, ¿no? El Brasil que yo conocí hace pocos años era un Brasil que estaba desarrollándose, a pesar de entender la gran miseria que había en gran parte del país, pero ese Brasil estaba desarrollándose, estaba avanzando. Yo he ido bastantes veces ahí y luego, bueno, con este gobierno es desastre total, ¿no? Me parece que eso es lo que pasa, que no se consolidan gobiernos populares que sean, a su vez, se identifiquen con los intereses de la gente. ¿El gobierno popular es la respuesta al éxito de este país? Yo creo que el gobierno, por eso hablo de gobiernos populares, no hablo de gobiernos. O sea, porque más populismo del que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo? ¿Que más populismo del que hemos visto en los últimos años? En los últimos años el populismo es una expresión que a mí no me gusta ni me dice mucho. ¿Qué entiende usted por populismo, Mario? No, porque existe también un populismo de lo que podemos llamar un populismo de derecha, si queremos hablar así. Es decir, existe un populismo que ha dado ingentes recursos a sectores que ya los tenían en distintos gobiernos en Argentina y en otros países. Creo que lo que yo entiendo es que tiene que haber gobiernos, y los gobiernos, los que son llamados populistas de mercado, son los que han ahogado la democracia en muchos lados, ¿no es cierto? Entonces me parece que esa es la cuestión. Creo que hay que comprender que un gobierno popular es un gobierno que está por encima de los intereses de una facción y que trata de buscar un lugar para el desarrollo industrial, para la distribución de los ingresos y para tener intervención en áreas que le competen absolutamente, que no son las áreas del mercado, ¿cierto? Porque el mercado no está interesado en eso, como está pasando actualmente con la pandemia y con la salud pública en muchos países. Ahora han cambiado las cosas en ese sentido. Creo que el mundo vivió una época
donde había los llamados estados de bienestar, y creo que hay que volver a eso, de alguna manera, en donde, por un lado, existen las fuerzas de mercado, pero por otro lado, esas fuerzas de mercado no son las que deciden todo, ¿no? Sino que hay una intervención en favor de de los que menos tienen, porque el mercado por sí solo no le va a dar nada. No hay el llamado efecto derrame no existe. Y aparte que estoy estudiando últimamente el tema de la famosa meritocracia. En Estados Unidos, en revistas norteamericanas, yo encuentro análisis que hoy pueden parecer aquí totalmente extremistas, y son revistas de prestigio, ¿no es cierto? Bueno, que hablan, por ejemplo, de la feudalización de la sociedad norteamericana, o que hablan de que la famosa meritocracia no es tal, que no se llega a cargos importantes en las empresas o en el gobierno por estar en una universidad de prestigio, sino porque detrás está una familia que lo está apoyando, que es una familia de mucho dinero, y bueno, y eso se está discutiendo allí. Hay un libro que es muy conocido, se llama La trampa de la meritocracia, ¿no es cierto? Entonces, no es así como es, y las clases medias nunca van a llegar a ese punto, no pueden acceder jamás a una situación de ese tipo, a llegar a tener un cargo, una posición económica mucho mejor. Me parece que aquí, de todas maneras, en esos países igual europeos más desarrollados o mismo en Estados Unidos, hay espacio de desarrollo, algún espacio de desarrollo, pero aquí no existe ninguno, existen muy pocos. Y cuando viene una situación con este tipo, entonces ya todo se derrumba absolutamente. Y sé que en Estados Unidos en estos momentos ha vuelto a crecer el empleo, a pesar de la situación, porque hay determinados espacios donde la gente puede seguir desarrollándose, y acá nada, en absoluto, está muerto eso. Entonces, porque incluso vuelvo a decir, lo único que produce, que es los sectores fundamentalmente agropecuarios y las exportaciones, no revierte al país. No hay inversión productiva propia, legítima, de esos sectores. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir de alguna manera para recuperarlo. Se trató de hacerlo con los impuestos de exportaciones, pero no se pudo. Y todavía lo quieren impedir cualquier otro tipo de medida que vaya más allá. Me parece que este es el problema esencial. Si no hay acumulación interna, y esa acumulación no viene al país mismo, no hay posibilidad de salir. Eso no se resuelve pidiendo dinero al exterior o con la deuda externa. Por el contrario, la deuda externa nos ahoga más todavía. Me parece que ese es el problema esencial de este país. Un país que está con una pata en el exterior, viviendo de eso, y otra pata acá que vive como puede. Exacto. Mario, le agradezco que me haya atendido y sus conceptos. No, al contrario, gracias a usted. Un abrazo.